Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor César Padilla, profesor del curso de Geografía. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy con el título de Teoría de la Geografía. Una de las preguntas muy frecuentes que me hacen los estudiantes, sobre todo a nivel preuniversitario, es: profesor, ¿qué hace un geógrafo? ¿No? ¿En qué se desenvuelve un geógrafo? Quisiera estudiar la carrera de geografía pura, pero no sé qué exactamente realiza un geógrafo. En el colegio me enseñaron geografía, pero con historia, y no tengo muy clara la idea de lo que hace un geógrafo. Entonces, con esta clase vamos a quitarnos todas esas dudas, chicos. ¿Ya? Vamos a aprender qué estudia la geografía, ¿no? Cuál es la importancia de la geografía, ¿ya? Cuáles son los principales personajes que han permitido el desarrollo de esta ciencia, ¿ya? Para que te vayas, ¿no? Empapando de los conocimientos geográficos. ¿Ok? Primero vamos a hablar sobre el origen de la geografía, ¿ya? ¿Dónde nace? Como puedes ver aquí, la geografía nace en Grecia, ¿no? Recuerda que la cultura griega, bueno, ¿no? En el mundo antiguo fue una cultura bastante avanzada para sus tiempos, nacieron diferentes ciencias en este lugar y bueno, la geografía es una de ellas. Exactamente, la geografía, chicos, va a nacer aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, ¿ok? Es decir, más o menos unos 2500 años atrás, ¿no? Habría nacido o aparecido esta ciencia llamada geografía, ¿ok? Ahora, no vayas a pensar que la geografía de hace 2500 años atrás es la misma que la de ahora, ¿ya? La geografía de ese mundo antiguo, de hace 2500 años atrás, era una geografía en la cual solamente, pues no, esta actividad se dedicaba a describir los lugares nuevos que se iban conociendo en el mundo antiguo, ¿ya? Entonces, un geógrafo en el mundo antiguo, chicos, era aquella persona, pues no, explorador, navegante, viajero, que iba conociendo lugares nuevos del mundo antiguo. Hoy en día, la geografía es una ciencia totalmente distinta, ya más explicativa, ¿no? Conocer las causas, efectos de los fenómenos que puedan ocurrir en la Tierra, ¿ya? Así que, si hablamos de concepto de la geografía, vamos a utilizar dos conceptos. Ya te voy a mencionar dos conceptos. Un concepto etimológico, que es el concepto antiguo que se tenía de la geografía, ¿ya? Ustedes saben muy bien que la etimología, ¿no? Lo que busca o estudia es el significado de la palabra. ¿Qué significa el término geografía? ¿Cuál es el concepto etimológico y antiguo de lo que es la geografía? Bueno, geografía proviene de dos vocablos, chicos. Vocablos griegos, geo y grapos. Creo que la mayoría de ustedes, ¿no? Debe saber lo que significa geo. ¿Qué significa geo? Geo significa tierra. ¿No es cierto? Muy bien. Geo significa tierra. Grapos, profesor, ¿qué significa? Estudio. No, no te vayas a confundir. Logos es estudio. Grapos significa descripción. Muy bien. Entonces, la geografía, como concepto etimológico, el significado del término geografía es descripción de la Tierra. Y como te dije, ¿no? Eso era la geografía en el mundo antiguo, ¿no? Describir los lugares nuevos que iban conociendo los aventureros, viajeros en este mundo antiguo, ¿ya? En Grecia. Pero la geografía ha evolucionado, la geografía pues no se ha desarrollado con el pasar del tiempo y hoy la geografía cumple un papel totalmente distinto. Si quisiéramos decir el concepto actual de geografía, en realidad, chicos, la geografía tiene diferentes conceptos o definiciones, pero vamos a utilizar el más común, el más empleado, ¿no? El que más se evalúa en los exámenes de admisión, ¿ya? ¿Cuál es ese? Bueno, el concepto que te voy a decir es el concepto que le da la ecología a la geografía. Según la ecología, la geografía es aquella ciencia que estudia al hombre, ¿ya? Y su interrelación con el medio físico, con el medio donde se desarrolla, ¿no? Es la ciencia que estudia al hombre y su interrelación
con su medio. ¿Ya? Interrelación hombre-naturaleza. Esa interrelación lo estudia la geografía. ¿Ya? Recuerda que en todo concepto siempre hay una palabra clave que te va a permitir recordar todo el concepto. Así que, ¿cuál sería la palabra clave aquí, chicos? El término interrelación. ¿Ya? No te vayas a olvidar de este término. Para recordar el concepto de geografía, memoriza ese término, interrelación. Interrelación hombre-medio físico. El hombre en el medio físico y cómo el medio físico, ¿no?, actúa sobre el hombre o cómo, pues, ¿no?, genera ciertas actividades en el hombre. ¿Ya? Cómo influye en el hombre, mejor dicho. ¿Oye? Ahora, bueno, te había indicado que la geografía, con el pasar del tiempo, recibió el aporte de muchos personajes, lo que han permitido que la geografía, pues, ¿no?, vaya desarrollándose, evolucionando como ciencia. En un principio, la geografía era una disciplina descriptiva. Hoy en día, la geografía es una ciencia social, por cierto, es una ciencia social explicativa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los personajes que han permitido el desarrollo de esta ciencia, chicos? Bueno, en verdad, nos pasaríamos un largo rato hablando de diferentes personajes, ¿ah? Pero vamos a hablar o mencionar los más resaltantes, ¿ya? Los más resaltantes con su aporte. Empezaremos de personajes del mundo antiguo hasta personajes de la edad moderna contemporánea, ¿ya? Entonces, en línea cronológica. Empecemos por personajes del mundo antiguo. Aquí tenemos a Pitágoras. Uno, cuando escucha a Pitágoras, lo relaciona directamente ¿con qué? Con las matemáticas, ¿no es cierto? ¿Quién no ha escuchado en el colegio el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, pero aunque no lo creas, Pitágoras también permite, ¿ya? También hace cierto aporte a la geografía. ¿Cuál va a ser su aporte? Bueno, jóvenes, en el mundo antiguo, una de las cosas que el hombre se preguntaba era sobre la forma del planeta Tierra. ¿Ya? ¿Qué forma tendría nuestro planeta? Se preguntaban, pues, ¿no?, los pensadores en el mundo antiguo. Y le dieron distintas formas. Recuerda que en la Edad Media, ¿cuál fue la forma terrestre que predominó? Por la Iglesia Católica, ¿no?, se estableció de que nuestro planeta era un planeta plano, ¿cierto? Entonces, en el mundo antiguo le dieron diferentes formas a nuestro planeta, ¿no? Cada pensador, ya cada filósofo, ya cada erudito le daba, pues, ¿no?, diferentes formas a nuestro planeta. Por ejemplo, te menciono uno. ¿Quién no ha escuchado en el curso de filosofía, todavía hasta ahora lo recuerdo, a Tales de Mileto? Tales de Mileto, famoso filósofo en la Edad Antigua, consideraba que la Tierra era como un disco plano. Había otro personaje, un cartógrafo muy famoso en el mundo antiguo, llamado Anaximandro. Él consideraba que la Tierra era la forma de un cilindro. Y culturas antiguas le dieron diferentes formas a nuestro planeta. Los egipcios creían en su mundo antiguo, ¿okay?, que la Tierra era la forma de un cajón. Imagínate un cajón y dentro de ello estaban los seres humanos, ¿no?, las pirámides, el faraón, ¿no es cierto?, la sociedad egipcia. Y que la tapa de ese cajón era el cielo para ellos, ¿ya? Y que el sol pasaba todos los días, ¿no?, jalado por un dios de ellos en una carreta, ¿no? Era la forma en la cual pensaban sobre la Tierra. Y si te digo de la India, es más alucinante todavía. Los de la India, ¿no?, la cultura antigua de la India, la cultura hindú antigua, consideraban que la Tierra, ¿no?, era, pues, no, como la mitad de una esfera, pero que estaba cargada por 4 elefantes. Cuando estos 4 elefantes, ¿no?, que soportaban a la Tierra, cargaban a la Tierra, se movían estos elefantes, ocurrían temblores en el planeta. Es así como explicaban los temblores. Pero que estos 4 elefantes estaban sobre la caparazón de una enorme tortuga. Y que esta tortuga nadaba sobre un inmenso océano. Una forma bastante alucinante sobre nuestro planeta. Pero, profe, ¿cuál es el aporte de Pitágoras? Pitágoras vendría a ser el primer personaje en afirmar que nuestro planeta es redondo, es esférico, ¿ya? Entonces, Pitágoras vendría a ser el primero en afirmar la redondez de la Tierra, ¿ya? Es el primero en decir, la Tierra es una esfera. Claro, sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no es cierto? No es una esfera perfecta nuestro planeta. Muy bien. Pero él sería el primero en afirmar, ¿no?, de que la Tierra tiene esa forma esférica.
¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que los discípulos de Pitágoras, ¿ya?, le dijeron a Pitágoras, maestro, ¿qué forma tendría la Tierra? ¿No? Los pitagóricos. Entonces Pitágoras les dijo, bueno, la Tierra está habitada por seres perfectos, ¿ya? Así que la Tierra tiene que tener una forma esférica, ¿ya? La Tierra tiene que tener una forma esférica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la esfera es una figura geométrica perfecta. No tiene un punto de inicio, no tiene un punto final. Muy bien. Ahora, Hecateo de Mileto, chicos, es el padre de la geografía antigua, ¿ya? Él es considerado el padre de la geografía antigua. ¿Por qué? Porque elabora el primer texto de carácter geográfico, ¿ya? Primera obra de carácter geográfico se llamó Los Viajes, Hecateo de Mileto la elaboró. Aristóteles fue el primero en demostrar la redondez de nuestro planeta. Pitágoras lo dijo, pero no lo demostró. ¿Quién lo demostraría? Aristóteles, ¿ya? Primero en demostrar la redondez de la Tierra. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo lo hizo? Observando la sombra de la Tierra en la Luna. ¿Cuándo se puede ver la sombra de la Tierra en la Luna, profe? En un eclipse lunar. Eso hizo Aristóteles, demostrando la redondez de nuestro planeta, ¿ya? Eratóstenes calculó la circunferencia de nuestro planeta por primera vez. Fue en el siglo III antes de Cristo, ¿ya? Y mira, ya hubo un personaje en el siglo III antes de Cristo que pudo calcular la circunferencia y el radio de nuestro planeta de forma casi exacta, ¿ya? Por eso también se considera que Eratóstenes demuestra matemáticamente la redondez de nuestro planeta, hallando su circunferencia. Claudio Ptolomeo consideraba que la Tierra es el centro del universo. ¿Ah? Autor, ¿cómo se llama eso? De la teoría geocéntrica. ¿Qué quiere decir geocentrismo? Que la Tierra es el centro del universo. Y para él, la Tierra era el centro del universo. Teoría geocéntrica. Y esto permaneció durante la Edad Media. Pero apareció Nicolás Copérnico y dijo, no, el centro del universo no es la Tierra, es el Sol. Y la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Nicolás Copérnico es el autor de la teoría heliocéntrica. ¿Ok? Muy bien. Mira, ve. Para Nicolás Copérnico, el centro del universo es el Sol. Para Ptolomeo, la Tierra es el centro del universo. ¿Ah? ¿Y tú qué te creías el centro del universo? No, no, no es cierto. Muy bien. Pero, profe, ¿hay centro del universo? No se conoce, ¿ya? ¿En qué tenía razón Nicolás Copérnico? El Sol no es el centro del universo, pero sí tenía razón en que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Ok? Y Hernando de Magallanes sería el primero en realizar primer viaje de circunnavegación. ¿Qué es eso, profesor? Primer navegante en dar la vuelta al mundo. ¿Quién fue el primer navegante en dar la vuelta al mundo? Hernando de Magallanes, demostrando así que la Tierra es redonda. Y finalmente, aquí el personaje más importante, considero yo, Alexander von Humboldt. Él vendría a ser el papi de la geografía. Padre de la geografía moderna. Con él, la geografía se vuelve explicativa. Toma, ¿no?, ya un carácter explicativo la geografía. Ya se vuelve ciencia. Por eso es considerado como el padre de la geografía moderna. Y es así que hoy la geografía es una ciencia de carácter explicativo, chicos. Bueno, chicos, continuando con el tema teoría de la geografía, tocamos el punto de objeto o campo de estudio, ¿no?, de esta ciencia llamada geografía. Si tú realizaras una encuesta así rápido, nada más por las calles,
y preguntaras a las personas, ¿no? Disculpe, ¿qué estudia la geografía? Muchas de las personas te van a contestar, pues no, bueno, estudia la Tierra porque esa es la idea que tenemos, ¿no es cierto? O la idea que se tiene, o esa idea antigua de que la geografía estudia la Tierra. Cuando ya en el concepto te he explicado que la geografía en la actualidad estudia, ¿no?, la interrelación hombre-naturaleza, hombre-medio físico. Ahora, profesor, ¿y dónde se da esa interrelación? ¿Cuál será ese campo de estudio, ¿no? ¿Cuál será ese espacio en el cual el geógrafo va y estudia esa interrelación hombre-naturaleza? Bueno, ese campo u objeto de estudio de la geografía simplemente se le llama espacio geográfico. Es así simplemente como vas a responder si te preguntan en un examen. ¿Cuál es el campo u objeto de estudio de la geografía? Espacio geográfico. Ahora, si te quieren tranquear, bueno, te pueden colocar el término geosistema. Es así también como pueden reemplazar la respuesta. Geosistema. O si te quieren tranquear más, ya te van a colocar el término ecúmene, que es un término antiguo, ¿ya? Ecúmene significa el lugar habitado. ¿Ya? Entonces, ese es el campo u objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico. Profesor, ¿pero qué es el espacio geográfico? ¿Qué es la ecúmene o el geosistema? Es todo lugar en la Tierra donde el hombre realiza sus actividades geoeconómicas. ¿Ya, chicos? Entonces, todo lugar en nuestro planeta donde está presente el hombre realizando sus actividades es campo de estudio de la geografía, ¿ya? Básicamente la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el campo de estudio de la geografía. Cualquier suceso, fenómeno que acontezca en este espacio geográfico, chicos, lo estudia la geografía. Por eso la geografía es una ciencia bastante completa, jóvenes, ¿no? Puede estudiar lo que es la migración, desplazamiento de personas, puede estudiar lo que es la pandemia, ¿no es cierto?, desde un punto de vista geográfico, estudia el paso de un huracán, la ocurrencia de un sismo. La geografía es una ciencia bastante completa, jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, estudia, pues, no, cualquier cosa que ocurra dentro del espacio geográfico. Ahora, ese espacio geográfico es una parte de la atmósfera, ¿ok? No es toda la atmósfera. Recuerda que la atmósfera es esa capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta. Ya, parte de la atmósfera será espacio geográfico, la parte baja, ¿no? Aquí tenemos el espacio geográfico, aquí te lo he graficado, disculpa. Aquí, me olvidé mencionarte, tenemos el espacio geográfico, ¿no es cierto? Donde se desenvuelve el hombre, ¿no? La pesca, el transporte aéreo, terrestre, la minería, ¿no?, la actividad industrial, comercio, ¿no?, ciudades. Este es el espacio geográfico, ¿ok? Mira, aquí está tu casa. Ahí está, muy bien. Entonces, esto vendría a ser el espacio geográfico. Ahora, el espacio geográfico es una parte de la atmósfera. La atmósfera es una capa que envuelve a nuestro planeta, ¿no es cierto?, una capa gaseosa. Ese espacio geográfico también será parte de la hidrosfera. La hidrosfera es aquella parte de la Tierra conformada por el agua, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Parte de la hidrosfera será espacio geográfico. Y también parte de la litosfera o corteza también será espacio geográfico. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es la litosfera? Recuerda que el interior de nuestro planeta, ¿ya?, el interior de nuestro planeta está conformado de 3 capas: corteza, manto, núcleo. A la corteza la puedes llamar litosfera. Esta litosfera tiene un espesor de 100 kilómetros. Entonces, parte de esa litosfera, ¿ya?, parte de esa litosfera es espacio geográfico, ¿ya? Entonces, repito, cualquier actividad que ocurra aquí dentro del espacio geográfico será campo de estudio de la geografía. Lo estudiará el geógrafo. Cualquier fenómeno que acontezca aquí, cualquier actividad del hombre que acontezca dentro del espacio geográfico, ¿ya? La industrialización, la contaminación, la tala de árboles, la actividad minera, el paso de un huracán, una tormenta, todo esto es campo de estudio del geógrafo. ¿Muy bien? Ya. Ahora,
Profesor, ¿y hasta qué parte de la atmósfera será espacio geográfico? Porque la atmósfera llega hasta los 1000 kilómetros de altura. Y el espacio geográfico es una parte de la atmósfera, usted me ha dicho. Muy bien. Entonces, el espacio geográfico, eje, vamos a colocarlo ya. Espacio geográfico, eje. Los límites del espacio geográfico. ¿Cuáles van a ser los límites del espacio geográfico? En la atmósfera, el espacio geográfico, ¿ok? En la atmósfera, recuerda que la atmósfera llega hasta los 1000 kilómetros aproximadamente de altura, pero solamente será espacio geográfico hasta donde vuelan los aviones, ¿ya? Que es básicamente la primera capa atmosférica, y eso se encuentra a una altitud máxima de 18 kilómetros. ¿Ok? Entonces, los primeros 18 kilómetros de altitud será espacio geográfico. El límite, ¿ok? El límite se le conoce como la tropopausa. ¿Ya? Muy bien. Esos primeros 18 kilómetros, jóvenes, de la atmósfera, estos primeros 18 kilómetros que nos envuelve, que nos rodea, se le llama la capa de la troposfera. Es la primera capa de la atmósfera, la capa más baja. Eso es espacio geográfico. Su límite se llama tropopausa. Y hasta allí va a ser espacio geográfico. Lo que acontezca por encima de la tropopausa, lo que haya por encima de los 18 kilómetros de altitud, ya no es campo de estudio de la geografía. Ya no es campo. ¿Ok? Muy bien. En la hidrosfera, la parte acuosa de la Tierra, los océanos, ¿no? Es la mayor manifestación de la hidrosfera, los océanos. La profundidad de un océano es más o menos de 4000 metros. ¿Ya? La profundidad del océano, la superficie oceánica, el fondo oceánico, tiene una profundidad de 4000 metros más o menos. Ahora, ¿hasta dónde será espacio geográfico? El hombre no se va hasta los 4000 metros de profundidad, ¿no es cierto? ¿Hasta qué profundidad será espacio geográfico en la hidrosfera, jóvenes? Hasta donde se encuentran los pececitos, ¿no? Que son extraídos por el hombre, ¿ya? Entonces, más o menos eso será hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Hasta esa profundidad será espacio geográfico. Hasta esa profundidad ingresan los rayos del sol, ¿no? El plancton aprovecha esos rayos del sol para generar fotosíntesis. Hasta allí será espacio geográfico. O sea que por debajo de esos 200 metros, cualquier cosa que acontezca ya no es estudiado por la geografía, porque está fuera del espacio geográfico. ¿Ya? Esa zona, que es los primeros 200 metros, se le conoce como la zona fótica, porque hasta allí ingresa la luz solar, te dije, ¿no es cierto? Zona iluminada. Fótica. ¿Ya? Ahora, en la litosfera, jóvenes, la corteza, ¿no es cierto? Muy bien, esta capa sólida. ¿Hasta dónde será espacio geográfico? Bueno, hasta donde el hombre extrae rocas preciosas, minerales, ¿ya? Hasta donde están las minas y más o menos hasta qué profundidad alcanza un túnel, ¿no? Subterráneo minero. Más o menos unos 3000 metros de profundidad. Entonces, en la litosfera, espacio geográfico será hasta los 3000 metros de profundidad. ¿Por qué hasta allí? Porque hasta allí se encuentran las minas aproximadamente y la napa freática. ¿Ok? ¿Qué es la napa freática? El agua subterránea. Ya un término que debes recordar. Napa freática, profesor, ¿qué es eso? Agua subterránea. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, reitero nuevamente, cualquier acontecimiento dentro del espacio geográfico, estudie la geografía. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, las auroras polares, esos fenómenos electroluminosos que se encuentran o que se observan ya cerca a los polos de la Tierra, esas auroras polares ocurren en la capa llamada termósfera, o sea, por encima de los 500 kilómetros de altura. Entonces, profesor, ¿las auroras polares serán estudio de la geografía? Pues obviamente que no.
¿Por qué, profesor? Porque esos fenómenos ocurren por encima del espacio geográfico. Entonces, no es campo de estudio. Pero, profe, la ocurrencia de un viento, un huracán, sí. ¿Por qué? Porque ocurre dentro del espacio geográfico. Profesor, ¿el núcleo, el centro de la Tierra, será campo de estudio de la geografía? No. ¿Por qué? Porque el núcleo está, pues no, a una gran profundidad, a unos 5.000 metros de profundidad. No es campo de estudio, está más allá de la profundidad del espacio geográfico, ¿no? 3.000 metros, ¿ok? Entonces, ¿ya? Cualquier fenómeno que ocurra dentro del espacio geográfico es campo de estudio de la geografía. Ahora, jóvenes, este espacio geográfico está conformado por dos paisajes, uno natural y uno cultural. ¿Cuál es la diferencia, profesor? El paisaje natural es todo lo creado por la naturaleza, ¿no? Todo lo que tú veas en tu espacio geográfico, alrededor tuyo, creado por la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué cosa? La flora, la vegetación, ¿no es cierto? Paisaje natural. La fauna, paisaje natural. El suelo, el aire, etc. ¿Ok? Paisaje natural. Ahora, el paisaje cultural, todo lo creado por el hombre. Edificios, carreteras, puentes, monumentos, etc. Todo lo que tú veas que haya sido creado por el hombre, paisaje cultural. Paisaje natural, paisaje cultural, espacio geográfico. ¿Ok? Ahora, otra característica del espacio geográfico para cerrar, jóvenes. El espacio geográfico tiene límites, pero el espacio geográfico es dinámico, en constante cambio, en constante transformación. ¿O acaso tu espacio geográfico donde tú has nacido o donde te encuentras en estos momentos es el mismo de hace 50 años atrás? No, ¿no es cierto? De repente donde vives ahora, 50 años atrás, era un descampado, arena, ¿no? Arenal, ¿no? Ahora ya tienes una carretera, tienes centros comerciales. El espacio geográfico está en constante transformación. ¿Quién se encarga de modificar ese espacio geográfico? Los agentes geográficos. El paso de un río, el viento, el hombre, la lluvia, etc. Ahora, ¿quién es el que más ha modificado? Si te preguntan cuál es el principal agente modificador, el hombre, pues, ¿no? En estos últimos tiempos, el hombre. Ahora, esa modificación puede ser de dos maneras. Vamos por aquí. Fenómeno geográfico y hecho geográfico. ¿Cuál es la diferencia? Simple. Cuando la modificación es hecha por la naturaleza, fenómeno geográfico. Lo puedes llamar fenómeno natural. Un sismo, fenómeno geográfico. Un huracán, fenómeno geográfico. ¿Ok? Un tsunami, fenómeno geográfico. En cambio, hecho geográfico, modificación hecha por el hombre. Por ejemplo, la construcción de una industria. La tala de árboles. La migración. El urbanismo. La contaminación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el espacio geográfico está en constante modificación. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema. Vamos a tocar en este punto lo que llamamos los principios geográficos. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, ya hemos dicho que la geografía es una ciencia, ¿no es cierto? Ahora, tiene un campo de estudio. Toda ciencia tiene un objeto o campo de estudio. Y además, toda ciencia tiene sus principios. La geografía, que es una ciencia social, tiene sus principios. ¿Qué son estos principios? Vendrían a ser, pues, no como pasos que uno tiene que seguir para realizar un estudio de carácter geográfico. ¿Cuáles son esos principios geográficos? Bueno, vamos a mencionarlos en estos momentos. Son 6 principios de la geografía. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver, número 1. El primer principio que vamos a mencionar es el principio de localización. ¿Ya? Localización, o también puedes llamarlo como principio de extensión. ¿Ya? Así también lo vas a poder llamar. Muy bien.
Este principio tiene como autor al señor Federico Ratzel, personaje muy importante también para la geografía, ¿ya? Federico Ratzel, alemán, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿en qué consiste el principio de localización? ¿Qué dice Federico Ratzel? El fenómeno o hecho que tú vayas a estudiar, ya hemos dicho lo que es un fenómeno geográfico o hecho geográfico, ¿no es cierto? Ya, el fenómeno geográfico o hecho que tú quieras estudiar, para empezar tienes que ubicarlo, saber dónde ocurre, dónde se da, ¿ya? Ese es el principio de localización, ¿no? Creo que localizar se entiende en qué consiste, ¿no? Ubicar el fenómeno o hecho que se quiere estudiar. Ubicarlo empleando las coordenadas geográficas, ¿no? Su latitud del fenómeno el que quieres estudiar, su longitud, su altitud, sus límites, su extensión, ¿ya? Por ejemplo, ya vamos a guiarnos a través de ejemplos. Yo quiero estudiar el mar peruano, por ejemplo, ¿ok? Quiero estudiar el mar peruano, entonces para poder estudiar el mar peruano lo que tengo que hacer, según el principio de localización, es ubicarlo. Entonces ubico el mar peruano. Ubicación del mar peruano, a ver, sus coordenadas entre 3 grados de latitud a 18 grados de latitud al sur del Ecuador. Una extensión de aproximadamente 676.240 kilómetros cuadrados, ¿no? Limita por el norte con el mar de Ecuador, limita por el sur con el mar de Chile, ¿cierto? Una amplitud de 200 millas. Ya está, principio de localización. Luego tenemos el principio de descripción. ¿Qué es describir, profesor? ¿Qué es describir? Bueno, ¿no? ¿Qué es describir? ¿Alguna vez has descrito algún elemento, cosa, objeto, ¿no es cierto? O a alguien, ¿no? Describir es dar las características, ¿no? Por ejemplo, describo el ambiente aquí en el aula, ¿no? Pizarra verde, ¿no? Tizas de colores, color blanco, ¿ok? Muy bien, un buen profesor, ya está. Entonces voy escribiendo, ¿no? Doy las características de lo que deseo estudiar. Por ejemplo, estábamos estudiando el mar peruano, ¿no? Ya lo ubicamos. Ahora lo describimos. Color de aguas verdes, temperaturas bajas, abundancia de recursos hidrobiológicos. Doy las características. Describir. Este principio fue planteado por el señor Paul Vidal de la Blache, francés, también personaje muy importante para la geografía. Paul Vidal de la Blache, ¿ya? Principio de descripción, conocer las características del fenómeno o hecho que estudio. Luego tenemos el principio de comparación, ¿ya? Tenemos el principio de comparación, o también llamado analogía, ¿ya? Vas a comparar. Entonces, este principio fue desarrollado por el señor Carl von, es Carl von, ¿ya? No carbón, es Carl von, alemán, pues, ¿no? Carl von Ritter, ¿ya? Este personaje, ¿qué va a decir? Bueno, comparar. ¿Quién también alguna vez no ha comparado? ¿Qué es comparar, jóvenes? ¿No? Comparo de repente, ¿no? El colegio donde estudié la primaria y el colegio donde estudié la secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿No? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? ¿No es cierto? Eso es comparar, ¿ya? Entonces, comparo el fenómeno que estoy estudiando con otro de cierta similitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el mar peruano, sigamos con el mar peruano, si yo estoy estudiando el mar peruano, lo comparo con otro mar. El mar Rojo, por ejemplo, ese mar que se encuentra ahí en el Océano Índico entre África y Asia. Comparo el mar Rojo con el mar peruano. Muy bien, voy a comparar. El mar Rojo, por ejemplo, tiene aguas cálidas. El mar peruano es de aguas frías. El mar Rojo presenta, pues, ¿no? Su ubicación está en el Océano Índico, mientras que el mar peruano en el Océano Pacífico. El mar Rojo, aguas rojas, mientras que el mar peruano, aguas verdes. ¿Das cuenta? ¿Ya? Entonces, tienen ciertas diferencias. También tendrán similitudes. Ambos se encuentran en zona de baja latitud. ¿Ok? Entonces, veo las semejanzas y diferencias. ¿Ya, chicos? Entonces, eso vendría a ser el principio de comparación.
Siguiente principio. Este principio es muy importante, jóvenes. Es el principio de causalidad. Ya este principio, pues, ¿no? Le da ese nivel explicativo a la geografía. ¿Ya? Causalidad. Recuerda que en el mundo antiguo la geografía era descriptiva. ¿Ya? Pero con este principio ya la geografía es explicativa. Causalidad, o también llamado principio de explicación. ¿Y quién es el autor? Obviamente, pues, ¿no? ¿Quién más? Geógrafo alemán, muy destacado, llegó al Perú, incluso fue quien reconoció, este personaje fue quien reconoció, ¿no?, la frialdad de nuestro mar debido al paso de una corriente marina de aguas frías. ¿De quién estamos hablando? El papi de la geografía. Entonces estamos hablando de Alexander von Humboldt, ¿no es cierto? Muy bien. Alexander von Humboldt es el autor del principio de causalidad. Recuerda también que es el padre de la geografía, ¿ya? Y bueno, ¿qué consiste el principio de causalidad? Conocer el porqué, las causas del fenómeno o hecho que estoy estudiando. ¿Por qué ocurre? ¿A qué se debe? La causa, el porqué. Y además los efectos que puede traer el fenómeno que estudio. Por ejemplo, ¿no? El mar peruano. Sigamos con el mar peruano para que se pueda entender. El mar peruano tiene aguas frías. Ustedes saben que el mar peruano no debería tener aguas frías. El mar peruano está muy cerca a la línea ecuatorial, los rayos del sol caen directamente sobre nuestro mar, por lo tanto tú deberías ir ahora, en estos días de repente de invierno, ¿no? Deberías ir al mar, a cualquier playa del Perú, meterte al mar y encontrar aguas cálidas. Pero no, ¿no es cierto? Te metes al mar y vas a encontrar aguas frías. ¿Por qué? Vamos al principio de causalidad. ¿Por qué el mar peruano tiene aguas frías? Bueno, por el paso de una corriente marina fría llamada Humboldt o corriente peruana. Y además por un fenómeno llamado afloramiento, que es el ascenso de aguas profundas frías en nuestro mar. Entonces, eso vendría a ser el principio de causalidad, saber el por qué. ¿No es cierto? El porqué, la causa del fenómeno que estudio. Muy bien. Quinto principio va a ser el principio de actividad. Muy bien. También conocido como el principio de evolución. Incluso también lo llaman como el principio de dinamismo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el autor de este principio, también un geógrafo francés, discípulo de Paul Vidal de Lablache, estamos hablando del señor Jean Brunes. ¿Ya? Jean Brunes. Listo. ¿Qué dice este personaje Jean Brunes? Bueno, Jean Brunes va a establecer en su principio de actividad, ¿no?, de que el fenómeno o hecho que estudias no está, pues no, de una forma estática o constante. Todo está en constante cambio. Entonces, los cambios físicos o químicos que pueda tener el fenómeno o hecho que estudio, hay que conocer, pues, ¿no? Por ejemplo, el mar peruano. ¿Las temperaturas del mar peruano serán las mismas en verano que en invierno? Claro que no, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios hay que conocerlos. La salinidad que presenta nuestro mar, ¿será igual en verano que en invierno? No, podrá cambiar un poquito, ¿no? O haciendo otro ejemplo, ya dejemos el mar peruano, la población del Perú en este caso. ¿La población del Perú será la misma de hace 50 años atrás? No, la cantidad, las características no van a ser iguales, ¿no? Para el año de 1993, ¿no?, éramos aproximadamente, pues no, unos 22 millones de habitantes. Para ahora el 2020 estamos más o menos en 32 millones de habitantes. Entonces, esos cambios que tiene la población en un periodo, principio de evolución o actividad. ¿Ok? Muy bien. Y el sexto principio va a ser el principio de relación o conexión. También lo es llamado así. Principio de relación o conexión. ¿Quién es el autor de este principio? También
El señor Jan Brunes, chicos. También Jan Brunes. ¿Qué dice Jan Brunes en el sexto principio, el principio de relación? Que nada en la Tierra, ¿no? Algún fenómeno o hecho ocurre de manera aislada. Nada, ¿ok? Entonces, si tú estudias un fenómeno, ¿ya? Tienes que relacionarlo con la ocurrencia de otros fenómenos. Este fenómeno no ocurre solito, de manera aislada, ¿no? Guarda relación, está concatenado con otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del niño. El fenómeno del niño que consiste, pues, ¿no?, en el calentamiento de la zona ecuatorial del Pacífico, el calentamiento de las aguas del mar peruano en su zona central. Este fenómeno del niño no tiene repercusiones solamente en el Perú. Este fenómeno del niño en el Perú genera calentamiento de las aguas, exceso de lluvias, huaicos, inundaciones, pero en el sur de África genera sequías. En Asia, en lo que es Asia Oriental, genera descenso de temperaturas. En Ecuador, Colombia, exceso de lluvias. ¿Te das cuenta? Entonces, en el sur andino, en la parte sur andina de nuestro país, hay sequías cuando hay fenómeno del niño. ¿Te das cuenta? Entonces, la ocurrencia de un fenómeno guarda relación con otros fenómenos. Entonces, el fenómeno que estudias no puedes aislarlo, tienes que conectarlo con otros fenómenos. Muy bien, chicos. Entonces, estos vendrían a ser los 6 principios de la geografía. Te voy a decir un principio, te voy a poner un contexto y quiero que me digas qué principio es, ¿ya? Para ver si me he dejado entender. Por ejemplo, te digo, los terremotos en el Perú, ¿no? ¿Quién no sintió un terremoto en el Perú alguna vez? Yo te digo, los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. Los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. ¿Qué principio me dirías que es? Localización, descripción, comparación, causalidad, actividad o relación. Los terremotos en el Perú ocurren porque chocan 2 placas tectónicas. Bueno, obviamente, ¿no? Yo sé que tú has respondido ahí en la mente de manera correcta, ¿no? Porque chocan 2 placas. Ese porque me diría que es el principio de causalidad. ¿No es cierto, jóvenes? Muy bien, chicos. Entonces, cerramos este punto de los principios geográficos. Vamos a tocar estos 3 puntos, ¿no?, respecto al tema de teoría de la geografía, ¿ya? Paradigmas de la geografía, división de la geografía y sus ciencias auxiliares. Muy bien, empecemos por paradigmas de la geografía. Profesor, ¿qué es un paradigma? ¿Ya? Bueno, el paradigma es, jóvenes, un modelo a seguir, ¿ya? Por ejemplo, tú como persona no tienes un paradigma, de repente, ¿no?, a un familiar, ¿no?, lo has tomado como un paradigma de profesional, ¿no?, el cual quieres seguir, un modelo a seguir. Ese es un paradigma, un modelo a seguir. Y en la geografía van a existir 2 paradigmas importantes, ¿no?, 2 enfoques que se le da a la geografía, 2 modelos en los cuales se piensa respecto al estudio geográfico, ¿ya? Tenemos el determinismo geográfico desarrollado por la escuela alemana y el posibilismo geográfico desarrollado por la escuela francesa de geografía. ¿Ok? En el determinismo geográfico, ya tenemos como el mayor o máximo exponente, ¿ya?, al señor Federico Ratzel. Profesor, el autor del principio de localización, sí, ese mismo. Este señor, ¿ya?, va a ser el máximo exponente del determinismo geográfico. Profesor, ¿y qué es eso del determinismo geográfico? Bueno, para Federico Ratzel, jóvenes, el medio físico condiciona el desarrollo del hombre o una sociedad. Es decir, a Federico Ratzel, pues no, se le pregunta, ¿por qué África es un continente de gran pobreza, hambruna, miseria, ¿no? Encontramos pueblos, pues, ¿no?, que se encuentran en una extrema pobreza en el África. Bueno, a lo que él responde, ¿no?, el determinismo geográfico, que África no es que sea más pobre o tenga mayor hambruna porque sea, pues, no, menos inteligente los africanos, sino que el medio físico es lo que ha determinado eso, ¿ya? Zona desértica, falta de agua, suelos infértiles. Eso
ha generado de que el continente africano y muchos pueblos del África tengan esa condición. ¿Por qué Europa es más desarrollada? No es que los europeos sean más inteligentes, tengan pues no, mayor masa cerebral, nada que ver. Simplemente que el medio físico europeo pues no genera las condiciones adecuadas para el desarrollo de la sociedad. Europa se encuentra en una zona climática templada, con llanuras, suelo fértil, pastizales, praderas. Entonces esa condición ha generado de que pues no, ciertos sectores de nuestro planeta tengan un mayor desarrollo. ¿Ok? Eso es el determinismo geográfico. Le da pues no mayor relevancia al medio físico. Paradigma del determinismo. El posibilismo, escuela francesa, máximo exponente, el señor Paul Vidal de Lablache. Profesor, el autor del principio de descripción. Sí, él, exactamente, muy bien. Este personaje va a establecer, pues no, con la escuela francesa de geografía, el posibilismo. ¿Y qué es lo que dice el posibilismo geográfico? Dice, el hombre no depende del medio físico. El hombre se desarrolla en base a su inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia? La inteligencia, jóvenes, es la capacidad, pues, ¿no?, de resolver problemas, ¿ya?, de una forma sencilla, con los conocimientos que uno tiene, pues, ¿no? ¿Ok? Ser inteligente no es aprenderse todas las capitales del mundo, ni los ríos, ni el nombre de las montañas, no, sino que la inteligencia es resolver problemas, ¿no?, de una forma rápida a través de los conocimientos que tienes. Y para Paul Vidal de Lablache y el posibilismo, el hombre se desarrolla en base a su inteligencia, a su capacidad transformadora, no depende del medio físico. El medio físico es adaptado a la conveniencia del hombre. O sea, le da mayor relevancia al hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hombre andino, ¿no?, el hombre andino rodeado de cordilleras, montañas, ¿no es cierto? Para el determinismo, ¿no?, sería pues un lugar inadecuado para el desarrollo agrícola, ganadero, imposible una actividad agropecuaria en esa zona. Pero ¿qué hizo el hombre andino? Rodeado de cordilleras y montañas, no tenía llanuras para realizar la agricultura. ¿Qué es lo que hizo? Adaptó el medio. Construyó este sistema escalonado conocido como andenes y sobre esos sistemas realizó la agricultura. Capacidad transformadora del hombre, posibilismo geográfico. ¿Te das cuenta? Entonces, el determinismo le da relevancia al medio físico, mientras que el posibilismo le da relevancia al hombre. Son dos enfoques diferentes, ¿no es cierto?, respecto a la geografía. ¿Ok? Entonces, son los dos paradigmas que tenemos en la geografía. ¿Ya? Veamos otro punto, que es la división de la geografía. Bueno, hay dos criterios para dividir a la ciencia geográfica, ¿ya?, según su extensión y según su contenido. Según su extensión, la geografía se va a dividir de manera sencilla en geografía general y geografía regional. Muy bien. A la geografía general la puedes llamar geografía sistemática, ¿ok? Y a la geografía regional, geografía corológica, ¿ya? Corológica. Profesor, ¿y cuál va a ser la diferencia entre la geografía general y la geografía regional? Bueno, sencillo. Cuando quieras estudiar algo, ¿no?, relacionado a la geografía, tomando a la Tierra como un todo, algo general, entonces obviamente la primera forma de división. En cambio, si quieres estudiar algo particular del espacio geográfico, ya es geografía regional. Ejemplo, para que quede más claro. Deseo estudiar la composición de los mares. Geografía general. Quiero estudiar la composición del mar Báltico. Mar al norte de Europa. Mar Báltico. Regional. ¿Ok? Quiero estudiar el origen de las cordilleras. General. Quiero estudiar el origen de la cordillera del Himalaya. Lugar específico, Asia. Regional. ¿Ok? Creo que se está entendiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, pero también hay otra división de la geografía según su contenido. Según su contenido tenemos la geografía astronómica, la geografía matemática
¿ok? La geografía física, la geografía biológica y la geografía humana. También la llaman antropogeografía a esta rama de la geografía. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y aquí qué es lo que debo considerar? Ah, bueno, aquí lo que vas a considerar, ¿no? Depende la temática de lo que vas a estudiar, vas a ubicar, ¿no? En una división, ¿no? Idónea o adecuada. Por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor. Deseo estudiar, por ejemplo, la circunferencia de la Tierra, el radio del planeta terrestre. Entonces, ¿qué rama de la geografía sería según su contenido? Ah, entonces sería matemática. La matemática se encarga de todo lo que es las dimensiones de la Tierra, representaciones de la superficie, ¿ya? Quiero estudiar las rocas del espacio geográfico. Quiero estudiar las rocas en el planeta Tierra, en la corteza terrestre. Ah, entonces, ¿qué rama de la geografía sería? Geografía física. Estudio de los elementos abióticos, ¿no? Sin vida del espacio geográfico. Quiero estudiar la distribución de los camélidos en los Andes. Biológica, pues, ¿no? Seres vivos, biológica. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que vas a estudiar, ¿no? Ya se puede adaptar a una rama de la geografía. ¿Ok? Muy bien. En el caso de la geografía humana, chicos, esta geografía humana se subdivide a... Geografía humana se divide en geografía económica, todo lo que tenga que ver con actividades económicas del hombre, geografía política, estudio del Estado, ¿ok? Geografía urbana, muy bien, geografía rural, también hay geografía social, que forman parte de la geografía humana. ¿Jóvenes? Muy bien. Como dato, el padre de esta geografía humana es el señor Federico Ratzer, personaje muy importante, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cerrando ya, vamos al último punto, jóvenes. ¿Ya? Las ciencias auxiliares de la geografía. Como te había indicado hace un momento, ¿ya? La geografía, ¿no? Es una ciencia que estudia todo lo que acontece en el espacio geográfico, ¿no? Desplazamiento de personas, ocurrencia de fenómenos naturales, ¿no? Manifestación del hombre sobre el espacio geográfico a través de, ¿no? Su accionar, construcción de viviendas, o sea, cualquier cosa que ocurre en el espacio geográfico lo va a estudiar la geografía. Es una ciencia bastante completa la geografía, implica conocimientos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, económicos, históricos, por eso que así nomás cualquiera no dicta geografía. Ahora, como la geografía es una ciencia bastante amplia, abarca muchos aspectos, por eso que tenemos muchas ciencias auxiliares para la geografía. ¿Ok? Yo te voy a mencionar algunas, ¿ya? No te puedo mencionar todas, pues, ¿no? Ya con el desarrollo del curso iremos aprendiendo más ciencias, ¿ya? Que aportan a la geografía. Pero te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la cosmología, ¿no? La cosmología será una ciencia auxiliar que ayude a qué rama de la geografía. A la geografía astronómica, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Y qué estudia la cosmología, profesor? La cosmología estudia al universo. Estudia el universo. Muy bien. Lo que nosotros llamamos universo en el mundo oriental, en el hemisferio oriental de la Tierra, lo llaman cosmos, ¿ya? Por eso cosmología. Cosmonáutica, los viajes espaciales. Ahí está. Muy bien. Podríamos agregar otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, la astronomía también, ¿no? El estudio de los astros, ¿ya? También es una ciencia auxiliar para la astronomía, ¿no? O la geografía astronómica, perdón, ¿ya? La astronomía. No confundir astronomía con astrología. Astronomía es una ciencia, astrología es una pseudociencia, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Te predice el futuro a través de la posición de ciertos astros, estrellas. Pero eso no es una ciencia, la astrología no, astronomía. Luego tenemos la geología. La geología estudia el interior de nuestro planeta, ¿no? El interior de la Tierra, el núcleo, el manto terrestre, el interior de la Tierra, su composición, su evolución. Muy bien, ¿ok?
Luego tenemos la geodesia. ¿Qué estudia la geodesia? La geodesia sería una ciencia auxiliar para la geografía matemática. Estudia la forma de nuestro planeta, ¿ya? La forma de la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Luego tenemos la geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? Estudia las distintas deformaciones que presenta la corteza terrestre, montañas, cordilleras, mesetas, volcanes, ¿ya? Esas deformaciones se llaman relieves. Entonces, la geomorfología estudia los relieves. Muy bien. Cartografía. Esta es la ciencia auxiliar más importante, ¿ah? Vamos a ponerla aquí. Esta es la ciencia auxiliar más importante. Permite representar la superficie terrestre, el espacio geográfico. Esto es a través del estudio y elaboración de los mapas. ¿No es cierto? Muy bien. La demografía, ¿no? Será una ciencia auxiliar para la geografía humana, ¿no? Y lo que estudia es la distribución, pues, ¿no? De la población humana, ¿no es cierto? Sus características cuantitativas, estadísticas, etcétera. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí estamos cerrando el tema. Se despide su profesor César Padilla.